Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 18 al capítulo 4, versículos 1. Colosenses capítulo 3, versículos 18, y aquí vamos a culminar con el capítulo 3, y al capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Amén y amén. El sermón de esta hora tiene por título Nuestras relaciones bajo el señorío de Cristo. ¿Ya? Nuestras relaciones bajo el señorío de Cristo. Y creo que este título ya tiene mucho, indica mucho hacia dónde va a ir la exposición de esta mañana. Hermanos, porque hemos dicho a través de estas últimas semanas que la fe no solamente transforma a las personas, sino que también transforma el entorno. Y en este caso particular transforma hogares. En esta sección de la epístola a los Colosenses, Pablo se dirige ¿a quién? A los miembros del hogar, a los miembros de la familia. Todos nosotros crecimos en una familia, todos nosotros venimos de una familia, porque no se puede venir sino de una familia, ¿verdad? Sea una familia moderna como las que hay hoy día, ¿verdad? Sea una familia disfuncional o sea una familia constituida, correctamente constituida, no importa, todos venimos de una familia. ¿Ya? Y todos nosotros formamos familia, ¿ya? Esposas, esposos, hijos, inclusive siervos. Vamos a tratar de hacer el puente, ¿verdad? Porque hoy día no existe tal cosa como un siervo, una esclavitud, ¿ya? Entonces, exhortándonos a vivir de manera que agrade al Señor. Y no les habla, el apóstol Pablo no les habla a los creyentes como al común de los silvestres, como a los ciudadanos normales del mundo, ¿verdad? Sino que les habla como creyentes, como hijos del Señor. Por lo tanto, todo lo que hagan está bajo el señorío de Cristo. Eso es importante entenderlo, porque el Evangelio, hermanos, cambia el corazón. El Evangelio que cambia el corazón también cambia la dinámica familiar. También cambia la dinámica familiar. Todos nosotros, algunos de nosotros estamos casados, otros se van a casar, algunos estamos siendo padres, ¿verdad? Otros serán padres en algún momento. Todos nosotros tenemos una dinámica familiar. Y hoy muchos hogares están en crisis. En países como Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. En términos religiosos es mucho más escandaloso, porque hay mucho más divorcio en el mundo evangélico que en el mundo católico. Para ellos es mucho más sagrado el matrimonio que en el mundo evangélico, lo que nos habla de cómo se ha diluido, ¿verdad? En esa hipergracia, en esa falta de profundidad de estos principios en muchas iglesias. Hermanos, en países como Estados Unidos el divorcio es muy común. Aquí también. Las familias con un solo padre cada día aumentan notablemente. Hay gente que ya planifica tener un hijo y criarlo solo o sola. Ya es un plan, ya no es algo fortuito que pasó y tuve que asumir, sino que ya se planifica, ¿verdad? Tener un hijo y criarlo solo sin papá o sin mamá, no sé, ¿verdad? Las familias con un solo padre aumentan. Millones de niños pasan enorme tiempo frente a una pantalla que con sus padres. Nos daba pena el otro día cuando conversaban en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo, porque yo trabajo en el barrio alto, ¿verdad? Y veo calles y edificios, pero de lujo alrededor de mi oficina, y veía una gran cantidad de gente paseando perritos, ¿verdad? Alrededor del edificio, gente que no tiene impedimentos económicos, que les va muy bien económicamente, pero que no tiene, las plazas están llenas de animales y no de niños.
Y conversaba eso con mi jefe el otro día con algo de pena, porque realmente la gente que tiene menos recursos tiene que salir a trabajar y millones de niños pasan horas y horas frente a televisores, ¿verdad? Siendo adiestrados por la televisión. Entonces, realmente, hermanos amados, es algo complicado. El maltrato infantil sigue creciendo y la estructura familiar se debilita año tras año. Lo que vemos es el reflejo de una sociedad que ha abandonado el diseño de Dios para la familia. La familia, hermanos amados, está en franca decadencia, está siendo atacada por todos lados. Pero la Biblia nos recuerda que el hogar, ¿verdad? Que fue el hogar la primera institución que Dios estableció. Antes de hacer iglesia, inclusive, antes de fundar la iglesia, antes de establecer un pueblo, Dios estableció una familia, un hogar, que es la base de la sociedad. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2. Y hermanos, y la familia, ¿verdad? O el propósito de Dios para la familia sigue vigente hasta el día de hoy, porque es un principio que Dios estableció en la creación para todas las edades, es un principio cósmico. Ahora bien, como dijo el filósofo chino Confucio, ¿ya? Y no estoy predicando un filósofo chino, pero fíjese la frase interesante que dijo: la fuerza de una nación depende de la integridad de sus hogares. Interesante frase, ¿verdad? Que aunque él no sea cristiano no significa que no sea verdad lo que está diciendo. Familias, ¿verdad? Hermanos, inclusive hay una teoría, ¿verdad? Que para mí es bastante certera, de que a Chile los distintos gobiernos han dejado entrar una gran cantidad de extranjeros indiscriminadamente, porque los chilenos vamos en franca decadencia en términos de reproducción, ¿verdad? No hay nuevas generaciones de chilenos. Entonces para salvaguardar una nación tienen que haber nuevas generaciones. La base de una nación son, ¿verdad? Son los hogares. Por lo tanto, hay una teoría ahí quizá un poco conspiranoica, podrá pensar usted, pero que tiene mucho sentido, por cierto. Por eso, hermanos amados, Pablo sabía esto y por eso nos enseña cómo vivir como escogidos de Dios, y eso comienza primeramente en el hogar, porque es en el hogar donde realmente nos conocen las personas. Aquí podemos abrazarnos, querernos, conversar un ratito, tener la mejor de las impresiones el uno del otro, pero es en la casa donde realmente somos conocidos, donde nuestro esposo, esposa nos conocen, donde nuestros hijos realmente nos conocen, ¿verdad? Ahora bien, veamos primeramente al matrimonio bajo el señorío de Cristo. Y Pablo comienza su exhortación al hogar cristiano hablando del matrimonio, y lo hace dirigiéndose primeramente a las esposas, no porque ellas necesitan más corrección, ¿verdad? Sino porque en el mundo romano el evangelio había transformado tan profundamente su posición social que algunas no sabían cómo vivir esa libertad en Cristo de manera ordenada. En la cultura greco-romana del primer siglo, el rol de la mujer estaba absolutamente distorsionado. En muchas familias romanas el matrimonio era un arreglo legal o un arreglo económico, no una relación de amor ni de compañerismo en la fe, ¿verdad? Y el esposo, por lo tanto, tenía la autoridad absoluta, inclusive sobre la vida de su esposa, y las mujeres eran vistas en muchos casos como propiedad o meros instrumentos para la descendencia. No servían para nada más que para reproducir, ¿verdad? Sin embargo, a medida que la sociedad romana fue decayendo moralmente, culturalmente, también lo hizo el matrimonio. Y ahí que las mujeres de las clases altas del mundo romano comenzaron a buscar más libertad, pero esta liberación no fue saludable. Muchas abandonaron la modestia, descuidaron el hogar y usaron su nueva independencia para vivir en placeres, adulterio y una vida centrada en sí mismas. La vida doméstica se debilitó por causa del abuso de los hombres y la liberación femenina, ¿verdad? Ahí tenemos, no sé si le hace sentido esto, ¿verdad? La vida doméstica se debilitó, los divorcios se multiplicaron y el ideal del hogar romano prácticamente desapareció. En ese contexto el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas y les dice: casadas, ustedes no son romanas, ustedes son cristianas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora bien, la palabra sujeción no implica inferioridad ni esclavitud. Es un término tomado del vocabulario militar que denota orden, valor, ¿verdad? Así como en el ejército hay rangos sin que uno sea más digno que otro, Dios ha establecido un orden para el hogar, para que haya un bienestar en el hogar.
El problema es que una de dos, o hay mujeres que les cuesta reconocer esta realidad y hay hombres que les cuesta tomar esa responsabilidad, ¿verdad? La esposa, hermanos amados, está llamada a someterse en un sentido, no porque sea menos valiosa, sino porque reconoce la autoridad que Dios le ha dado al esposo como cabeza del hogar. Déjeme y voy a profundizar un poco más. Este principio se enmarca y fíjese que dice en el Señor, ¿verdad? Sométanse en el Señor. Es decir, no es una sumisión ciega, ¿verdad? No es un acepto todo lo que tú digas, cualquier tontera que se te ocurra porque eres la cabeza, ¿no? Es en el Señor. No es una sumisión ciega, de hecho es una sumisión cristocéntrica. Es una sumisión cristocéntrica, o sea, es una actitud voluntaria, piadosa, fíjese bien, voluntaria, o sea, hermana amada, usted no necesita que el esposo golpee la mesa, hombre, usted no necesita golpear la mesa, porque esto es voluntario, ¿verdad? Es una actitud voluntaria, piadosa y confiada que busca agradar a Cristo. O sea, más allá de agradar al hombre, agradar a Cristo, ¿ya? No satisfacer el orgullo del hombre. La mujer no es simplemente una especie de servidumbre, ¿verdad? A los placeres del hombre. No está hablando de eso el apóstol Pablo. No erremos en el blanco. Someteos en el Señor, en Cristo. Una mujer que se somete a su esposo en el Señor experimenta gozo, paz, madurez espiritual. Y la sumisión, hermano amado, hermana amada, no es sinónimo de debilidad, sino que es una expresión de fe y de fortaleza. De hecho, todos nosotros aquí estamos bajo sumisión a Cristo. Muchos tropiezan con esta palabra porque asocian la sumisión con inferioridad, o con opresión, o con pérdida de dignidad. Y a veces hay hombres, ¿verdad? Generalmente se da en el mundo más fundamentalista, el mundo evangélico más fundamentalista, donde se piensa que la mujer es la última chupada del mate, ¿verdad? Y la mujer no sirve para nada y no puede hacer absolutamente nada. Y eso ha llevado también a distorsionar lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Y muchos tropiezan pensando que sumisión es inferioridad, opresión o pérdida de dignidad. Pero ese es un error que nace del pensamiento de este mundo y no de Dios. La sujeción bíblica, hermano amado, no degrada, sino que refleja simplemente un orden para una bendición. Existen ciertos órdenes para bendición. Porque, hermano amado, ¿qué pensaríamos nosotros si vemos a un niño de 11, 12 años que tiene que trabajar para sostener a sus padres? Nos escandalizaríamos, porque no es el orden natural que Dios estableció para bendecir a una familia, ¿ya? Y una de las formas más claras para entender esto es mirando la Trinidad. Fíjese bien, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, en gloria, en dignidad, en poder, coeternos, ¿verdad? Son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay jerarquía de valor en medio de ellos, ¿verdad? Son iguales. Sin embargo, en el plan de redención, lo que llamamos la Trinidad económica, hay una distinción de funciones o de roles. El Padre envía, escoge antes de la fundación del mundo. El Hijo se somete y obedece y hace propiciación, ¿verdad? El Espíritu Santo glorifica al Hijo y aplica la redención. Y eso es precisamente lo que los arrianos no entienden cuando niegan la divinidad de Cristo, los testigos de Jehová, ¿verdad? No entienden, piensan que como Jesús se somete al Padre, entonces es inferior al Padre. No, hermano, no están entendiendo bien lo que significa sumisión. Hermano amado, hermana amada, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarnó, no dejó de ser Dios por obedecer al Padre, por someterse al Padre. El Hijo, cuando se encarnó, no dejó de ser Dios. De hecho, su sumisión no fue una señal de debilidad, sino una señal de amor, de humildad y perfecta unidad con el Padre. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, esta obediencia no lo rebajó. La sumisión a Cristo no lo rebaja en dignidad, en valor, en esencia. Al contrario, dice que después fue exaltado hasta lo sumo, porque el que quiera ser primero será el último, ¿verdad? Porque aquel que quiera ser primero tendrá que ser el servidor de sus hermanos.
Así dice el Señor, ¿verdad? Así predicó nuestro Señor. Así también es en el hogar. Dios ha establecido una economía divina. El esposo es llamado, ¿verdad?, a liderar en amor, como Cristo lidera a su iglesia. Y la esposa es llamada a sujetarse voluntariamente con amor, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y esto no implica que uno valga más que el otro, ni que la mujer esté en desventaja espiritual, sino que es un reflejo de ese amor trinitario, ¿verdad? Diferentes funciones, misma dignidad. En un hogar donde ambos caminan en Cristo, el liderazgo amoroso del esposo y la esposa, ¿verdad? El liderazgo amoroso del esposo y la sujeción gozosa de la esposa no producen tensión ni abuso, sino armonía, crecimiento y paz. Ergo, vea usted las señales en su casa. Si usted esta sujeción le genera tensión, hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque esto no genera tensión, esto no debiese generar, ¿verdad?, abusos, no debiese generar tensión, sino que gozo, armonía, crecimiento. Es una sinergia, si usted quiere, una sinergia donde todo funciona como una máquina, ¿verdad? Una máquina donde todas las funciones, todas las partes de esa máquina funcionan haciendo su rol para llevar a cabo de manera notable su producción. Ahora, Pablo no solamente le habla a las esposas, también exhorta a los esposos. Si usted se da cuenta, nunca en las Escrituras se dirigen los apóstoles netamente a las esposas. General y principalmente lo hacen de hecho a los maridos. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí para amor utiliza la palabra ágape, que es un amor abnegado, sacrificial, ¿verdad?, con el que Cristo amó a su iglesia. En otras palabras, de mala manera se ha pensado muchas veces que es la mujer la que tiene que servir al hombre. Y parece que es al revés según lo que dice la Escritura. Es el hombre el que tiene que servir abnegadamente a su familia, abnegadamente a su esposa, ¿verdad? Se da cuenta de la tremenda responsabilidad que Dios pone sobre los hombres, sobre los esposos, ¿verdad? Así como Cristo amó a su iglesia, es una responsabilidad gigantesca. Amado hermano, el llamado del esposo no es a dominar, no es a gerenciar la familia, ¿verdad?, a dar órdenes apuntando con el dedo. Hermanos, tampoco es a convertirse en el patrón de fondo del hogar, ¿verdad?, donde todo se hace como yo digo, ¿verdad?, sino es a servir. Piense usted, hermano, cómo dice la palabra, así como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe amar a la esposa. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Como un patrón de fondo? Todo lo contrario. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y a veces nos cuesta, hermanos amados, levantarnos en la noche para hacerle un tecito a la esposa porque se siente mal, ¿verdad? O está indispuesta, etcétera. Hermanos amados, de repente somos muy egoístas los hombres. Estamos en un mundo egoísta. Amado hermano, el llamado del esposo no es a dominar, sino a servir. No es a exigir, sino a entregarse, ¿verdad? Date cuenta, hermano amado, cuánto tiempo perdemos reclamando que el otro haga por nosotros y cuán poco tiempo meditamos en lo que nosotros podemos y debemos hacer por el otro. El amor cristiano no es emocional solamente o romántico. No estoy diciendo que el romance y las emociones no estén involucradas, pero no es solo eso. Porque muchos pierden, ¿verdad? Hoy estoy enamorado y tengo maripositas en el estómago y eso es lo único que importa. Pero no es solo eso. El amor cristiano es un compromiso y un compromiso diario. Es un compromiso diario que se expresa en sacrificios concretos por el bien de la esposa en este caso. Sacrificios concretos por el bien de la esposa, ¿verdad? Hermanos, hay sacrificios concretos que podemos hacer. Levantarnos tarde para ir a buscarlo, ir a dejarlo a alguna parte, ¿verdad? Hay sacrificios concretos que podemos hacer los que somos papás, por ejemplo. Estamos en una batalla diaria, ¿verdad?, para poder dormir. También podemos hacer ejercicios prácticos para colaborar. No pensar que todo es de la mujer, que todo lo tiene que hacer ella. Hermanos, nosotros somos los primeros debiésemos ser los primeros en hacer los sacrificios. Un esposo que ama en el Señor no va a ser áspero. ¿Quién es una persona áspera? Una persona desagradable, una persona hostil, alguien que tiene un maltrato hacia la esposa, que es duro, que es amargado, ¿verdad? Que no es capaz de ser dulce con su esposa. Hermanos amados, el rencor, la indiferencia o el autoritarismo son veneno puro que
que destruyen el alma del matrimonio. Y muchas veces los hombres traen los problemas del trabajo y llegan a la casa, como decimos en buen chileno, pateando la perra, ¿verdad? Pateando al pobre animal, o sea, enojados con todo el mundo y pensando que y descargándose con la familia cuando nada tiene que ver. Por eso el apóstol Pablo añade la advertencia: no seáis ásperos. Es decir, no permitas que la amargura, el traspié que tuviste en el trabajo, en el camino, donde sea, contamine tu trato hacia tu esposa. ¿Cuántas familias han visto destruidas porque la suegra envenena al hijo contra la esposa, ¿verdad? Y termina el hombre siendo áspero con su esposa en vez de poniéndose en su lugar. El verdadero amor, hermanos, la verdadera sumisión, caminan de la mano. No son cosas antagónicas. No es el hombre el que debe exigir la sumisión de la esposa, ni la esposa la que debe exigir el amor de su esposo. Qué triste sería eso. Qué triste sería que una mujer tuviese que exigir el amor de su esposo, ¿verdad? De la misma forma, qué triste sería que un hombre tuviese que exigir el amor y la sujeción voluntaria de su esposa. Es algo natural, es algo que camina en armonía, amado hermano. Cuando un esposo ama como Cristo amó a la iglesia y una esposa se somete como Cristo al Padre, el hogar se convierte en un lugar de gracia, en un lugar de crecimiento y de paz, y allí florece la comunión y se experimenta realmente la presencia de Dios. Ahora bien, no solamente el matrimonio está bajo el señorío de Cristo, también la crianza, los hijos. Mire lo que dice el versículo 20-21. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hijos bajo el señorío de Cristo. Ese es el otro punto de este sermón. En el diseño de Dios para la familia, no solamente el matrimonio está bajo el señorío, sino también la relación entre padres e hijos. Siempre lo repito, pero existe hoy día una batalla cultural bien fuerte que es entre generaciones, ¿ya? Entre generaciones. Se hizo una encuesta de cuántos, entre la generación millennial a la cual pertenezco, había alrededor, no me acuerdo si era un 70 o un 75% que no querían ser papás. Es una gran cantidad. Y me he dado cuenta que la razón que más me impactó, o el comentario que más me impactó de alguien que estaba en esta posición era: ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a criar? ¿Para qué me voy a desalmar, verdad? Voy a dejar mi alma criando a un niño que después en su adolescencia me va a odiar. Interesante, porque realmente nosotros no somos otra cosa sino el fruto de una generación que odia a sus padres. De una generación que odia a sus padres. Mi generación es una generación que decía: todo lo que hacen los viejos está mal, ¿verdad? Esa fue la bandera de lucha, una bandera de lucha también política que hubo hace un par de años. Todo lo que hicieron los antiguos está mal, ¿verdad? Son hijos de la dictadura, nosotros somos libres, ellos se equivocaron en todo, ¿verdad? Nosotros vamos a cambiar el mundo. Y eso es triste, hermanos amados. Es triste porque me recuerda las palabras, ¿verdad?, del profeta que decía, ¿verdad?, la importancia de volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, que vuelva a haber ese amor intergeneracional, ¿verdad? Claro, ¿cómo puedo ser yo papá o un buen padre si odio a mis padres o si estoy inconforme con mis padres? Hermanos amados, el apóstol Pablo se dirige a los hogares cristianos, incluyendo intencionalmente a los hijos. Los hijos no están fuera, los hijos son parte de la iglesia, no importa la edad que tengan, ¿verdad? No sé, hermanos amados, por eso nosotros recibimos a los hijos como parte de la iglesia en el bautismo, le damos la señal, porque ellos ya cargan responsabilidades, ellos ya cargan una exhortación a la que deben escuchar desde que tienen conciencia. Hermanos amados, lo cual ya de por sí es una señal de dignidad. Fíjese bien, el apóstol Pablo les habla a los hijos y eso ya es una señal de dignidad, o sea, son importantes en el pueblo de Dios. Y les habla directamente y les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, desde el principio Dios quiso que los hogares fueran lugares donde se formaran vidas fructíferas y de multiplicación. Fue un mandato dado antes de la caída. Así que la procreación y con ella la crianza de los hijos no es parte de una maldición, como muchos piensan hoy día, tener hijos es una maldición, sino que es un buen diseño de Dios. Un buen diseño de Dios. Es hermoso, hermanos amados, crear hijos en el Señor. Los hijos, por lo tanto, tienen un papel en este diseño.
¿Cuál es? Obedecer a vuestros padres en todo. Y esta obediencia no es solamente una obediencia social o una obediencia cultural, sino es una obediencia espiritual. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. O sea, al Señor le agrada que los hijos obedezcan a sus padres, que no sean irrespetuosos. La motivación final no es complacer a los padres, sino agradar a Dios. Esto agrada al Señor. Y así como Cristo se sometió voluntariamente al Padre, así los hijos muestran reverencia a Cristo al obedecer a vuestros padres. Y es que es que un hijo que no aprende a obedecer en casa, difícilmente respetará la autoridad fuera de casa. ¿Qué problema tenemos hoy día en los colegios? Tenemos hermanos que trabajan en los colegios y que nos comentan lo difícil que son algunos niños irrespetuosos, ¿verdad? E inclusive violentos con sus profesores. Terrible. El caos social, el desprecio a la ley, la anomia o la anarquía, ¿verdad? La violencia, la rebeldía, todo eso son cosas que vemos en el mundo de hoy y muchas veces son el eco de hogares donde no hubo disciplina piadosa ni una obediencia amorosa. Pero Pablo no se queda solamente con la responsabilidad de los hijos, sino que también pone responsabilidad sobre los padres. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Usted me preguntará, ¿pero qué es todo, pastor? El apóstol Pablo dice, obedeced a vuestros padres en todo. Pero ojo el contexto. El apóstol Pablo le está hablando a padres cristianos, ¿verdad? Porque padres cristianos buscan hacer la voluntad de Cristo. Pero ¿qué hay cuando tenemos padres que nos mandan o nos piden hacer cosas que no agradan al Señor? O que van en contra de la voluntad del Señor. Bueno, le recuerdo, amado hermano, con sabiduría usar la palabra del apóstol Pedro, si no me equivoco, que cuando dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Úsela, pero úsela con sabiduría, no con altanería ni con arrogancia, sino siempre con humildad. Amado hermano, el apóstol Pablo también vuelca la exhortación a los padres, y sobre todo a los padres varones que en el mundo greco-romano eran absolutamente autoritarios, distantes y abusivos. No muy lejano a la madre chilena, por cierto, ¿verdad? La madre chilena, hermanos, aquí en Chile culturalmente es la mujer la que impone las reglas en la casa. Es paradójico esa situación, pero sucede. Los niños muchas veces se criaron con más temor a la mamá que al papá. El papá siempre estuvo desconectado en nuestra cultura, hermano, lo que me duele bastante. Generalmente el padre absolutamente desconectado de la crianza, de la disciplina y a veces, lo que es peor de todo, del amor y la cercanía. Entonces, pero en todo caso, hermanos, fíjese que estas cosas las trata el apóstol Pablo y les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué sabiduría tan necesaria para nuestros tiempos, porque la obediencia que Dios quiere de los hijos no es arrancada por el miedo ni la presión. Hermanos, yo crecí con la presión de ser hijo de pastor cuando era chico, ¿verdad? Y es una presión terrible, porque el papá trata de imponer a la fuerza, ¿verdad? La fe, la buena conducta, y lo único que provoca es mayor rebeldía en el corazón, ¿verdad? De hecho, se dice que los hijos de los pastores son los peores, por lo mismo. Porque muchas veces no hacen eco a lo que dice la palabra de Dios respecto de los requisitos del ministro, cuando dice que sepa gobernar su casa con toda honestidad, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Se toman solamente de la primera parte, que estén en sujeción, pero se olvidan de la segunda parte, con toda honestidad. Si tu hijo, o sea, el hijo de un creyente, debe amarte, o sea, debe obedecerte por amor, no porque te tenga miedo. No porque le vas a dar tremenda cachetada, ¿verdad? Aunque a veces no está de más tener una pequeña disciplina, ¿verdad? Pero hermanos, a lo que va el apóstol Pablo, hermanos, es que los hijos deben obedecer a los padres, no por miedo ni por presión, sino cultivada por una atmósfera de amor, de comprensión, de cariño, ¿verdad? De saber que siempre estamos ahí para ellos. Amados hermanos, muchos hijos no se rebelan por ser malos, no se rebelan por maldad, sino porque primero fueron desalentados por sus padres, que nunca tuvieron tiempo para ellos.
Nunca tuvieron tiempo para ellos. Y es triste, hermanos amados. Y esa es mi generación. Lo digo de verdad. Nuestros padres trabajo, ¿verdad? Y fuimos muchas veces descuidados, desalentados. No fuimos escuchados. O siempre nos dijeron no, sin pensar. O que los compararon injustamente con otros. Como dijo una joven a su padre alguna vez: tomaste tiempo para engendrarme, pero no quieres tomar tiempo para escucharme. Como dijo alguien también por ahí, los hijos no crean los problemas, sino que revelan los problemas que ya están. Si los padres no viven bajo la autoridad y el señorío de Cristo, no van a poder ejercer autoridad con equilibrio en amor al Señor. Pero cuando el hogar está bajo el señorío de Cristo, la obediencia de los hijos y la autoridad de los padres caminan de la mano como fruto del mismo Espíritu. El hogar debe ser el lugar donde un hijo encuentra refugio para el alma y la fuerza para la vida. Los hijos afuera muchas veces se equivocan y a veces se equivocan muy feo, pero el hogar no puede ser el lugar de condenación. Tiene que ser el lugar donde se encuentran con el Evangelio una y otra vez. Así como Cristo nos recibe una y otra vez, los padres debemos hacerlo. Hermanos, es el lugar donde se aprende a orar, a confiar en la palabra, a ser amado, a ser corregido con gracia. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, que todas las noches ora junto con mis hijos antes de acostarse. Donde se encuentra una mano amiga, un padre con un oído atento para aconsejar, para enseñar. Los hijos desalentados son blancos fáciles para el mundo y para el diablo. Pero un hijo que crece en un hogar cristiano, donde reina Cristo, tiene muchas más razones para confiar en Él y desear vivir para su gloria. Gloria a Dios, porque tengamos familias cristianas. Por último, leamos el capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los hombres, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por último, el trabajo bajo el señorío de Cristo. Aquí Pablo continúa aplicando la preeminencia de Cristo a las relaciones más cotidianas. Desde el matrimonio y la familia, ahora se dirige a la relación que, aunque hoy día no existe de la misma forma, tiene fuertes paralelos: la de esclavos y amos. Hay que dejar en claro una cosa: Pablo aquí no está justificando en ningún caso la esclavitud, pero tampoco está llamando a una revolución, una revuelta contra los amos, ¿verdad? Porque la iglesia no tenía poder político y su misión era ante todo espiritual. De hecho, la iglesia fue uno de los grandes combatientes contra la esclavitud en los tiempos modernos, ¿ya? Por lo tanto, en lugar de promover el apóstol Pablo una revolución social que habría desviado el foco de su misión, el apóstol le exhorta a transformar desde adentro, con la actitud de Cristo, nuestras vidas laborales en este caso. Por ejemplo, Onésimo, que era un esclavo fugitivo en el tiempo del apóstol Pablo, es llamado un hermano amado en Filemón versículo 15. Y también es uno de los portadores de esta carta de Colosenses. En el capítulo 4, versículo 9 dice, rápidamente, con Onésimo dice: amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo era un esclavo, pero no era un esclavo en la iglesia, era uno más de vosotros, ¿verdad? Era uno más de vosotros en ese tiempo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En otras palabras, los siervos creyentes debían obedecer como un acto de devoción, de amor a Dios. No era una obediencia hipócrita, ni era por miedo, sino por temor reverente a Dios. Servían al Señor y no a los hombres. Ahora, el versículo 24 dice algo muy interesante del capítulo 3 de Colosenses. Dice: del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y aquí Pablo introduce la razón por la cual debemos ser obedientes, ¿verdad? Mira una cosa: los esclavos no tenían herencia en ese tiempo, pero en Cristo ellos tienen una herencia celestial. Su servicio no es en vano, trabajan para un amo bueno y fiel,
¿verdad? Por el contrario, el versículo 25 nos dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Por lo tanto, aunque el siervo creyente sea oprimido o ignorado, Dios le hará justicia, y si actúa con deshonestidad, no se librará del castigo divino. El juicio de Dios es un juicio imparcial, ¿verdad? Finalmente, Pablo concluye esta sección en el capítulo 4, versículo 1, diciendo: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En el mundo romano, hermanos, los esclavos eran considerados propiedad, eran cosas, no eran personas, ¿ya? Pero Pablo le dice a los amos que eran cristianos: trátenlos con justicia, trátenlos con equidad, como un igual, como un par. Y esto es absolutamente contracultural. Por eso el evangelio es tan glorioso, hermanos amados. Por eso hay documentación de que en los primeros siglos un esclavo, un esclavo podía ser inclusive un oficial dentro de la iglesia. Y eso es glorioso, porque solamente en el evangelio puede pasar algo de esa manera. La base de esta nueva ética es cristológica, no es antropológica. ¿Qué quiere decir esto? La razón por la cual tú debes tener un buen trato con los demás, aunque estén bajo tu autoridad, es porque también tú tienes un amo en los cielos, dice el versículo 1. O sea, la razón por la cual, hermano amado, debes hacer el bien es porque Cristo gobierna sobre nosotros. Todos los creyentes, sean ricos o pobres, sean siervos o libres, sean hombres o mujeres, sean esclavos o, ¿verdad?, sean venezolanos o chilenos, ¿verdad?, sean lo que sean, hermanos amados, todos nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, y por lo tanto debemos tratar a los demás con el mismo amor, paciencia y justicia con que Cristo los trata. A veces somos probados, ¿verdad? A veces nos sacan de las casillas, ¿verdad?, y queremos responder con autoritarismo, ¿verdad? O a veces los hombres con misoginia, o a veces también queremos responder a los que son de otra nacionalidad con la misma respuesta que le da la cultura a los otros. Pero no somos llamados a actuar como el mundo actúa. Hermanos, es súper diferente el evangelio. Por lo tanto, hermanos, el creyente que es empleado debe ser obediente. Muchos de nosotros tenemos labores, ¿verdad?, como empleados de alguna empresa, familia, etc. Debemos ser obedientes, honestos y trabajadores, no para agradar a los hombres, sino como servicio a Cristo. El creyente que es empleador o jefe debe tratar a sus empleados con dignidad, con justicia, con equidad, recordando que no es el amo supremo, sino que él mismo está bajo la autoridad de Cristo. Hermanos, recordando también que es el Espíritu Santo, o que solo el Espíritu Santo y la palabra puede transformar un lugar de trabajo en un lugar donde Cristo sea visible. Se cuenta que Martín Lutero, al enseñar sobre la vocación cristiana, dijo una vez que el cristiano barre las calles para la misma gloria de Dios, con la misma dignidad con la que el pastor predica desde el púlpito. O sea que prediques en un púlpito, que estés barriendo una calle, que estés cuidando un recinto, que estés trabajando de operar en una fábrica gigante, que seas un gran empresario, sea lo que hagas, cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios con la misma dignidad. Hermano amado, porque cuando Cristo reina en el corazón, todo trabajo, por sencillo o por duro que sea, se convierte en una expresión de adoración. Hermano amado, hermana amada, muchos hombres se quejan por tener que ir a trabajar y les duele tener que ir a trabajar. Yo recuerdo siempre un capítulo, algunos quizás me criticarán, un capítulo de Los Simpsons, donde Homero Simpson tenía dolor, no quería ir a trabajar, quería tener el trabajo de sus sueños, ganando mucho menos porque ahora podía. Y de repente le llega y nace su último bebé, Maggie Simpson. Y tuvo que volver al mismo lugar donde no quería volver, a pedir nuevamente trabajo. Y el capítulo termina con una enseñanza muy linda. Salían muchas fotos de sus hijos, de su hija, ¿verdad?, en el lugar de trabajo, y decía: hazlo por ella. Hermanos amados, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Por qué reclamamos los que vamos a trabajar? ¿Por qué tendríamos que reclamar, ¿verdad?, o ir desalentados o con rabia yendo a trabajar, cuando todo lo que hacemos lo hacemos por amor? Amor a nuestras esposas, amor a nuestros hijos, lo hacemos por otros. Esa es una expresión de amor. Esa es una verdadera expresión de amor. Hermanos, al final de cuentas, tanto el llamado a la esposa como al esposo tienen una misma meta:
reflejar la gloria de Cristo en el hogar, igual con los hijos y con los padres. No se trata de imponer un modelo cultural antiguo, ni de mantener un rol por costumbre. Se trata de vivir el evangelio en la casa, en tu casita, en tu hogar, por modesto o ostentoso que sea. Hermanos amados, nuestro mayor ejemplo es Cristo mismo. Cristo es el esposo perfecto porque Él amó a su iglesia con un amor que no se detuvo ante el rechazo, ante el sufrimiento y ante la cruz. Él no vino a ser servido sino a servir, y lo hizo con gozo. Y la iglesia, que es su esposa redimida, responde con gratitud y sumisión gozosa. ¿Sabe por qué? Porque sabe que está en sus brazos, que está en los brazos de Cristo, y sus brazos son seguros, porque confía en el amor de Cristo, porque ha sido conquistada no por la fuerza sino por la gracia. Permítame ilustrarlo con una historia. En una ocasión un predicador contó que estaba en casa con su esposa cuando su hija pequeña se cayó y se lastimó, y él corrió hacia ella con rapidez, pero antes de que pudiera levantarla, la niña extendió los brazos hacia su madre, y el padre preguntó con una sonrisa: ¿por qué no viniste a mí primero? Y la niña respondió: porque mamá duele con suavidad. Mamá duele con suavidad. Es una frase interesante. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor de Cristo con nosotros. Nos corrige, sí, pero con ternura. No exaspera, no nos exaspera para que nos desalentemos. Y eso es lo que un esposo piadoso está llamado a reflejar. Eso es lo que los padres están llamados a reflejar. No es dominio, es cuidado. No es dureza, es entrega, es servicio. Y tú, hermana amada, cuando eres amable y dulce con tu esposo, no estás perdiendo tu dignidad, no estás perdiendo tu voz. Estás caminando como lo hizo Cristo, que se sometió al Padre con amor y fue exaltado. Estás mostrando al mundo que la verdadera fortaleza se manifiesta en la obediencia a Dios. Entonces, para terminar, quiero que cada uno se haga estas preguntas ante el Señor. Tú, esposo, ¿amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Tu liderazgo está marcado por el sacrificio, la paciencia y la ternura? Amada esposa, amada hermana, ¿te estás sujetando a tu esposo como al Señor? ¿Confías en que esa obediencia piadosa no es una pérdida, sino un testimonio vivo del Evangelio? A los dos, ¿están cultivando un hogar donde Cristo es el centro, donde reina la paz de Dios y donde habita su palabra? Hermanos, y quizás lo más importante, ¿está Cristo verdaderamente reinando en nuestros corazones? ¿Sabes por qué? Porque solo si Cristo reina en el corazón, Cristo reinará en el hogar. Amén. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esperemos que esta palabra haya sido de bendición para nosotros. Pongámonos de pie, oremos al Señor.